tenemos otra estructura de datos que en este caso son los conjuntos y que en Python tienen un concepto equivalente al conjunto de matemática, al igual que en muchos otros lenguajes. Esto significa que podemos hacer operaciones como la unión, la intersección, la diferencia, etc. En los conjuntos, los elementos no tienen un orden, a diferencia de otras estructuras como las listas o las tuplas, o a diferencia de los strings, que tienen un índice y eso nos da la posición de cada uno de los elementos. En los conjuntos, los elementos no tienen una posición determinada. A la vez, los elementos no se pueden repetir. Esto significa que si yo quiero agregar más de una vez el mismo elemento, solo voy a tener dentro del conjunto una copia de cada uno de los elementos. Los elementos de un conjunto son heterogéneos. Esto significa que le puedo poner elementos de distintos tipos a un mismo conjunto, pero los únicos tipos de elementos que puedo poner en un conjunto son los inmutables. Por ejemplo, las tuplas, o por ejemplo los números, o los strings, que también en Python son inmutables. Como no tenemos índice, no tenemos forma de hacer rebanadas. Y los conjuntos son mutables, porque podemos agregar o eliminar elementos. Algo que no podemos hacer es modificar un elemento, y esto es porque no podemos acceder a un elemento en particular, porque no tenemos un índice o una forma de acceder a ellos de manera directa. Entonces, si queremos modificar un elemento, tendremos que eliminarlo y agregar la nueva versión que querríamos tener en el conjunto. Para crear un conjunto vacío, la única forma es con esta función set, porque no tenemos un literal para el conjunto vacío. En cambio, sí tenemos un literal para el conjunto que tiene elementos, que sería incluyendo entre llaves a los elementos separados por coma. También, como podemos hacer con otras estructuras, podemos crear un conjunto a partir, por ejemplo, de un string, y en este caso el conjunto tendrá como elementos cada uno de los caracteres del string. Podemos crear un conjunto a partir de un rango y en ese caso tendrá cada uno de los números del rango. Podemos crear también desde una lista, desde una tupla, y en este caso tendrá cada uno de los elementos de la lista o de la tupla. Pero cuando tenemos estructuras como los strings o las listas o las tuplas que permiten repetir elementos, en el conjunto, si estamos creándolo a partir de alguno de estos contenedores y tiene elementos repetidos, solo nos va a quedar una copia de cada uno de esos elementos. Como no tenemos un índice, solo podremos iterar de esta forma, donde ponemos al contenedor y ponemos una variable iteradora que va a tomar cada uno de los elementos de este contenedor, en este caso el conjunto. Y esto nos deja ver un poco la forma en que está implementado este for, este tipo de iteración. Porque si, por ejemplo, acá, en lugar de imprimir al elemento, le asignáramos un valor, tal vez estaríamos pensando que estamos modificando los elementos del conjunto, pero en realidad este for, no solo para los conjuntos, sino para cualquier tipo de iteración de esta forma, en el elemento guarda una copia de cada uno de los elementos del contenedor que ponga acá. Así que si yo lo modifico, en realidad lo único que estoy modificando es la copia. Por eso de esta forma tampoco puedo modificar los elementos de un conjunto. Dijimos entonces que si quiero crear un conjunto vacío, la única manera de hacerlo va a ser con esta función set. Ahora sí, el tipo va a ser un conjunto, pero no tengo un literal para crear un conjunto vacío. Si lo que quiero es crear un conjunto con elementos, ahora sí puedo hacerlo con un literal. Me va a mostrar que el conjunto tiene los elementos que agregué separados por coma. Pero si yo pongo, por ejemplo, varias veces el mismo elemento, en este caso los elementos 1, 2 y 3, pero están repetidos, en el conjunto solo voy a tener una única copia de cada uno. Esto es algo interesante para determinados algoritmos, donde tenemos que quedarnos con una sola copia de cada elemento. Así que en este caso, por ejemplo, A es igual a B. Esto nos da verdadero, aunque en B hayamos agregado más elementos o hayamos intentado agregar más elementos. En realidad no nos lo permitió. Si yo tuviera una lista, supongamos que le pongo como nombre números, y en esta lista también pongo distintas veces los mismos elementos. En la lista voy a tener todos los elementos tal como los ingresé y en el mismo orden. Pero si yo ahora creo un conjunto a partir de la lista números, solo va a dejar una única copia de cada uno.
Si lo que quiero es iterar por un conjunto, entonces la única forma vimos que era esta. Así que no voy a tener la posibilidad de iterar por un índice como si la tenía con otros contenedores. Entonces vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer con conjuntos. Si queremos un listado de algunas operaciones posibles, podemos utilizar dir, y con set nos va a mostrar distintas operaciones que vamos a poder hacer con conjuntos. Como vimos recién, podemos a partir de otro contenedor crear un conjunto con sus elementos, exceptuando los repetidos. Al igual que con strings, con listas, con tuplas, mediante len nos va a dar la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Y al igual que también con esos otros contenedores, podemos saber si un elemento pertenece al conjunto mediante in. Esto nos da un resultado booleano. Algo que no puedo hacer con los conjuntos es acceder a un determinado elemento. Habíamos dicho que no tienen índice, entonces no hay manera de acceder a un elemento. Pero sí podemos verificar si un determinado elemento está dentro del conjunto. Veamos algunos ejemplos de esto. Como dijimos, no hay forma de acceder de esta manera, como si lo hacíamos con otras estructuras. Esto nos da un error y nos indica que los conjuntos set no soportan la indexación o el índice, no tienen índice. Pero sí podemos obtener la cantidad de elementos que tiene un determinado conjunto. Y también podemos saber si un elemento está o no en el conjunto. En este caso, el número 3 sí está, el 4 no está. También podemos verificar lo inverso, por ejemplo, saber si el 4 no está en el conjunto, al igual que como hemos trabajado con este operador in con otro tipo de estructuras y de contenedores. Si lo que queremos es agregar un elemento en un conjunto, tenemos dos formas posibles. Mediante add podemos agregar un elemento directamente y solo vamos a poder agregar uno. O mediante update podemos agregar más de un elemento pasando como argumento un contenedor que tenga todos los elementos que querríamos agregar. Para eliminar podemos utilizar remove o podemos utilizar discard. La diferencia es que con remove, si le damos un elemento que no está en el conjunto, por ende no lo puede eliminar, nos va a mostrar un error. En cambio, con discard, el elemento que no existe no nos va a dar ningún error. Y esto va a depender de lo que estemos intentando hacer. Tal vez queremos que nos muestre un error para capturar ese error y hacer algo en caso de que esto suceda. O tal vez queremos que simplemente lo ignore y siga adelante. Entonces, según el algoritmo que estemos haciendo o según nuestro objetivo con nuestro algoritmo, vamos a utilizar una u otra. También podemos vaciar directamente un conjunto, eliminar todos sus elementos utilizando clear. Entonces, si por ejemplo sabemos que en A tenemos los números 1, 2 y 3 e intentamos eliminar el elemento 9 que no está, esto nos muestra un error. En cambio, si lo eliminamos de esta otra forma o intentamos eliminarlo de esta otra forma, no nos da ningún error, simplemente no hace nada y en A no se modifican los elementos. Si lo que queremos es modificar un elemento que sí está, no nos da error porque en este caso pudo eliminarlo y en A nos quedaron solamente los otros dos elementos que tenía. Y si queremos borrar todo, supongamos el conjunto B que tiene 1, 2 y 3, lo queremos borrar. Ahora B nos quedó vacío. Como ya hemos visto, si queremos saber si dos conjuntos son iguales, podemos utilizar este operador. Veamos ahora las operaciones que se asimilan a las operaciones matemáticas que hacemos con conjuntos. También podemos utilizar los operadores menor, mayor, menor o igual, pero en este caso significan inclusión. Lo que nos va a decir es que si el conjunto 1 tiene algunos de los elementos del conjunto 2, pero solo algunos elementos del conjunto 2, sin tener elementos propios que no estén en el conjunto 2, entonces el conjunto 1 será menor que el conjunto 2. Por ejemplo, si el conjunto 1 tiene el número 3 y el número 4, y el conjunto 2 tiene el 3, el 4 y el 5. Pero si el conjunto 1 tiene el 3, el 4 y el 10, entonces ya no es menor que el conjunto 2, porque ya no es que este conjunto está incluido en este, sino que tienen cada uno elementos propios. Lo mismo para el mayor, para el menor igual, para el mayor igual. Esta inclusión y esta igualdad
nos dan resultados booleanos. Pero la unión de conjuntos que podemos hacer con este operador nos va a devolver un nuevo conjunto que esté compuesto por los elementos de conjunto 1 o de conjunto 2. Todos los elementos, ya estén en conjunto 1 o estén en conjunto 2, se van a incluir en el nuevo conjunto que se va a crear. La intersección nos va a dar los elementos que están en conjunto 1 y además en conjunto 2. La diferencia nos va a dar los elementos de conjunto 1 que no estén en conjunto 2. Y la diferencia simétrica es lo opuesto a la intersección. Nos va a dar los elementos que están en uno o en el otro, pero no en los dos. Veamos algunos ejemplos. Primero vamos a agregar en B, ya que lo tenemos vacío, algunos elementos. Vamos a agregar el 8. Ahora vamos a agregar también el 9. Y ahora sabemos que A no es igual que B, porque A tenía los elementos 2, 3. Y en B tenemos los elementos 8, 9. Si lo que hacemos es una unión de estos dos conjuntos, esto nos da todos los elementos, uniendo los elementos de ambos conjuntos. Si lo que queremos es la intersección, en este caso es vacía, porque no hay elementos comunes entre A y B. Pero por ejemplo, si agregamos en A el número 8, ahora la intersección entre A y B será el número 8. Y vemos que nos devuelve un nuevo conjunto. La unión nos devolvió un nuevo conjunto, la intersección también. Si ahora sabemos que en A tenemos el 2, el 3 y también el 8 que acabamos de agregar, y en B tenemos el 8 y el 9, y queremos saber si A es menor que B, esto nos va a dar falso. Si queremos ver si B es menor que A, también nos va a dar falso. Pero a la vez A no es igual que B, también nos da falso. Esto es porque el menor, el mayor, el menor igual, el mayor igual, en este caso son para inclusión. Lo que estoy preguntando es si el conjunto A está incluido en el conjunto B. Si quisiera saber si B es mayor que A, lo que estoy queriendo saber es si B incluye a A. Con el menor estamos preguntando si uno es un subconjunto de otro, y con el mayor estamos preguntando si uno es un conjunto que incluye al otro. Pero si ahora lo que intentamos es ver si B es menor que un conjunto que vamos a crear, al cual le vamos a colocar los elementos de una lista en la cual tendremos, por ejemplo, 7, 8 y 9, eso es verdadero, porque B tiene los elementos 8 y 9. Por ende, B es un subconjunto de este otro conjunto que tiene los elementos 7, 8 y 9. Si lo que intentamos es ver la diferencia entre A y B, esto es, los elementos de A, exceptuando los que también estén en B, en este caso, como el 8 está en ambos, no lo incluye en este nuevo conjunto. Si hacemos la diferencia de B con A, en este caso B tenía 8 y 9, pero el 8 estaba incluido en A, entonces este nuevo conjunto solo tiene el elemento 9. Y si lo que obtenemos es la diferencia simétrica, entonces nos muestra los elementos que están en uno o en el otro, pero no en los dos. En este caso el 8, que es el que está en los dos, no se incluye en este nuevo conjunto.